Saludo, mi nombre es Ginterson Seni, estudio medicina en UTESA y ahora les voy a hablar sobre los párpados y su anatomía y las enfermedades de los párpados. ¿Qué son ahora los párpados? Para su definición podemos decir que los párpados son encargados de proteger su superficie frente a elementos extraños u otros estímulos que pueden dañarlos. Los párpados son dos pliegues de la piel, es decir que hay un párpado inferior y un párpado superior que cierran las órbitas oculares. Los párpados constituyen el escudo de los ojos, son su primera barrera mecánica de protección. Podemos decir que la función principal de los párpados es de proteger los ojos contra elementos extraños. Ahora vamos a ver las partes de los párpados. Los párpados se componen de piel, de músculo, una capa fibrosa o tarso y conjuntiva. Ahora vamos a ver a continuación en detalle cada uno de estos elementos que componen los párpados. Primero vamos a ver la piel. La piel de los párpados es la más fina de nuestro organismo. La piel de los párpados mide alrededor 0.6 a 1 milímetro y la piel de los párpados está compuesta por dos capas que son la epidermis y la dermis. En el párpado superior encontramos el surco palpebral superior, también llamada línea de belleza. Esta piel se puede ver afectada por las mismas enfermedades autoinmunes que afectan el resto de la piel de nuestro organismo, así como diversas enfermedades dermatológicas. Músculo orbicular. Bajo de la piel de los párpados encontramos el músculo orbicular. Y el músculo orbicular tiene tres porciones. Una pretarsal encargada del parpadeo y la porción preseptal y orbitaria que son encargadas del cierre forzado del párpado y del cierre durante el sueño. El músculo orbicular participa del drenaje de la película lagrimal desde la superficie ocular. Podemos decir también que los párpados tienen como función principal de proteger los ojos contra cuerpo o elementos extraños que pueden dañar los ojos. Ahora vamos a ver el tarso de los párpados. El tarso es una lámina de tejido conectivo denso que constituye el esqueleto del párpado. En su interior se encuentran las glándulas de meibomio que producen la secreción sebácea que forma la capa lipídica de la película lagrimal. Esta es importante porque impide la evaporación de la lágrima y tiene función defensiva frente a las bacterias. La conjuntiva. La conjuntiva es una membrana que cubre la parte posterior de los párpados. Es muy susceptible a
traumatismo, infecciones y alergias. Y si se inflama, se puede producir conjuntivitis. Ahora vamos a ver las enfermedades de los párpados. Para comenzar, vamos a ver primero la hemangioma o amaltomas de los párpados. Los hemangiomas capilares son los tumores de párpado y órbita más común en los infantes. Se componen de capilares anormales con proliferación de células endoteliales. La presentación más común del hemangioma es la de una tumulación de color rojo y aspecto multilobulados. Ahora vamos a ver la carcinoma de glándulas sebáceas. El carcinoma sebáceo es un tipo de cáncer poco frecuente que se origina en las glándulas sebáceas de la piel. Este carcinoma afecta principalmente los párpados. El carcinoma sebáceo puede comenzar como un bulto indoloro y como engrosamiento de la piel del párpado. A medida que crece, este tipo de cáncer puede sangrar o supurar. Si el carcinoma sebáceo aparece en otras partes del cuerpo, en general lo hace como un bulto amarillento que puede sangrar. ¿Cómo diagnostica eso? La prueba y los procedimientos que usan para diagnosticar el carcinoma sebáceo son: primero, tienen que hacer un examen de la piel. El médico examinará la piel detenidamente para entender tu afección. Luego debe hacer un examen ocular. Un oculista o oftalmólogo te revisará con cuidado los párpados y los ojos en busca de signos de que el cáncer se ha propagado al tejido conjuntiva, que recubre el interior del párpado y la parte blanca del ojo, que sabemos que llama esclerótica. Segundo, tercero, tienes que hacer una biopsia de piel. El médico extraerá una pequeña cantidad de tejido para analizarla con análisis de laboratorio especiales. Se puede determinar la presencia de células cancerosas. ¿Cómo tratar eso? Entre las opciones de tratamiento se encuentran cirugía para extraer el cáncer, y tienes que hacer una radioterapia. El cirujano puede recomendarte un procedimiento para extirpar el cáncer y parte del tejido sano que lo rodea. Para la radioterapia utiliza haces de energía potentes como radio X y protones para destruir las células cancerosas. Y cirugía de Mohs. La cirugía de Mohs es un tipo de especializado de cirugía que consiste en extraer progresivamente capas delgadas de la piel que contiene cáncer hasta que solo quede tejido sin cáncer. Y también un ensayo clínico. Los ensayos clínicos para probar nuevos tratamientos pueden ser una opción.
Para concluir, podemos decir, el carcinoma sebáceo de párpados es una entidad poco frecuente en la práctica clínica oftalmológica, siendo estas lesiones fácilmente confundidas con lesiones benignas como chalación y blefaroconjuntivitis. Por la poca familiaridad del especialista con la enfermedad, es necesario tener un alto índice de sospecha y saber que existe para tratar esta entidad de manera oportuna, evitando intervenciones no indicadas de este tipo de lesión. Muchas gracias a todos por su atención.